Gracias. Y perdón a los presentes y a los online. Bien, pues como decía, una vez más Francisco Palau nos sorprende con una propuesta teológica y existencial que va más allá del tiempo y del espacio cultural en el que a él le tocó vivir. Tanto en su vida como en su obra desarrolla el camino de la belleza. Él, que comprendió a lo largo de una ininterrumpida noche de 40 años que el misterio nunca se deja abrazar totalmente, percibe en la belleza una inmensidad de gracia y salvación en la que perderse y encontrarse. Efectivamente, pasó su vida en la búsqueda de la belleza y encontró en la Iglesia la belleza infinita que buscaba, experimentando en ello un bien supremo y, como buen mistagogo, lo quiso comunicar también por la vía de la belleza, con la pluma, el lápiz, el pincel y el papel, como él mismo confiesa, poniendo estas palabras en boca de la Iglesia. Yo estaré contigo y revelaré a los hombres mis glorias, mis riquezas, mi poder, mis fuerzas, y les descubriré mi inmensa hermosura y belleza. Tú aplica todas las fuerzas y toda tu atención a ejecutar lo que yo te ordenaré. Yo dirigiré tu pluma y el pincel y el lápiz, y tras las sombras, las figuras, las especies y enigmas, yo me daré a conocer a los que tengo escogidos para que venida la hora tremenda del combate, me amen y me sean fieles. Como el título indica, belleza y mística en el libro de mis relaciones, me voy a centrar en este libro por ser este libro, al tratarse de sus apuntes espirituales, el que mejor refleja el alma de su autor. Ciertamente estas notas íntimas pueden suponer, para quienes encuentran la vena profunda por la que discurre Francisco Palau, un ámbito privilegiado de encuentro con Dios y los prójimos, como síntesis de toda la belleza. La sintonía con su experiencia nos ofrecerá los elementos que nos ayuden a cimentar desde el interior la obra de arte que es la existencia de cada persona, de cada uno de nosotros. Desde su vivencia más íntima de unión con la Iglesia, canta su belleza y cómo la hermosura que de ella se desprende contagia a toda la creación y le da el motivo por el que ha salido de las manos del Creador. Un siglo antes de que el Concilio Vaticano II recuperara la eclesiología simbólica de los primeros padres de la Iglesia, Francisco Palau expresa su experiencia eclesial en un lenguaje simbólico según el cual la belleza de la Iglesia en el mundo es como la de María, y Cristo es su cabeza y la luz de la que recibe su gloria y resplandor. Su percepción de la belleza es la visión de un profeta y un enamorado sobre todo, y surge de su experiencia mística de la Iglesia. Dado que no se puede contemplar en este corto espacio de tiempo en una conferencia todos los aspectos de este tema, me remito a los puntos más importantes del libro de mis relaciones, que canta la belleza de la amada en el fondo y en la forma. Y después, en las actas, en el libro de las actas, tendréis una versión más completa. El número 1, Mis relaciones, un libro que canta la belleza de la amada. Si nos atenemos a los datos, podemos decir que Mis relaciones es el libro de la belleza, ya que esta palabra aparece 97 veces a lo largo de sus páginas. En la primera vez que conté, encontré 97, volví a contar y me salieron 103. Pero es que además hay muchos sinónimos de belleza.
como hermosura, perfección, encanto, esplendor, magnificencia, etc. A quien se aplica estos términos es siempre a la Iglesia y a todos los componentes humanos y divinos relacionados con ella, como veremos a lo largo de esta reflexión. Su grandiosa hermosura, de la Iglesia, se debe a que reúne en sí, cito al Padre Palau, todas las perfecciones y atributos que forman la imagen del mismo Dios y que por lo mismo es el único objeto que puede satisfacer todos los apetitos del corazón humano. El ser humano, abocado al infinito, no se puede conformar con menos. Se trata, pues, de una belleza trascendente que, realizándose en el tiempo, lo supera y que está más allá de sus engañosas apariencias. Para Palau, la belleza de la Iglesia está en relación directa con la vida que recibe de su Creador y Padre. Esta vida sobreabundante e imperecedera irradia un atractivo superior a cualquier belleza terrena. Por esto Palau la identifica también con la verdad y la bondad. Así lo demuestra en el texto del Ermitaño, ese periódico que fue el director, en el que el solitario conversa con un personaje imaginario al que presenta como verdad eterna y termina definiéndolo como belleza infinitamente amable. Escuchamos el texto. Le dice el personaje misterioso: ¿qué haces, ermitaño, solitario en este monte? Y él le contesta: estamos en primavera y contemplo las bellezas de la naturaleza. El día es hermoso, el mar en profundo silencio, el aire está quieto, el cielo sereno y el sol sale majestuoso del profundo de las aguas. ¿Quién eres tú que tratas de escudriñar los secretos de un hombre solitario? Yo soy, le responde el personaje misterioso, la verdad eterna, que anda al vuelo de los tiempos envuelta tras las nubes del enigma y del misterio. Y el ermitaño responde: detente, belleza infinitamente amable, detente un momento. Un cerrar y abrir de ojos, pues que a ti miraba en la imagen que dejas impresa a tu paso en ese orden de cosas que admiro. En la hermosura infinita que se le manifiesta, ve Francisco Palau un signo definitivo de la trascendencia, es decir, de quién es Dios y de aquello que Dios, en su inmenso amor de Padre, se propone hacer con la historia. Porque, en definitiva, a pesar de las limitaciones temporales, traen a la memoria que la historia de los hombres y del mundo son historia de salvación y liberación que no contienen solo elementos de tragedia y pecado, sino que comportan un horizonte nuevo, el cual hace referencia a una nueva encarnación del Evangelio que conduce a la felicidad. Vi a mi amada, cito al Padre Palau, y me uní con ella en fe, en esperanza y amor. Su presencia satisfizo mi pasión y con ella yo era feliz. Su belleza me bastaba. Dios y los prójimos, o sea, la Iglesia Católica, se me apareció tan bella como una divinidad. Con ella encontré mi dicha y felicidad. Yo era feliz. La belleza del lenguaje simbólico en mis relaciones. Hemos dicho que vamos a ver del libro el fondo y la forma. Pues empezamos por la forma. El lenguaje en el que se nos expresa. Existe un consenso generalizado entre los críticos especializados en literatura mística en afirmar que el único modo de expresar lo inefable es precisamente mediante el lenguaje poético, que a su vez es un lenguaje simbólico. Mediante el lenguaje simbólico, el místico
llega a tocar el misterio en su desbordante plenitud y balbucir lo que puede de esa experiencia, afirma María Jesús Mancho Duque, refiriéndose a la poesía de San Juan de la Cruz. Así pues, el lenguaje de la mística, como el de la poesía, es un lenguaje entretejido de metáforas, símbolos y paradojas. Es lo que encontramos en el libro de Mis Relaciones, dándole ese aire enigmático y difícil para quien se queda en la superficie, pero que abre la belleza misteriosa de sus entrañas a quien se deja atraer a lo profundo de su alma. Porque, ¿qué son estas notas íntimas sino el alma al desnudo de su autor en encuentro de amor con la Iglesia? Para Francisco Palau, las metáforas no son adornos superfluos del lenguaje, sino espíritu de la expresión y cauce del contenido, porque la metáfora se transforma en presentimiento sutil de lo sobrenatural. Metáfora que, como la sombra, oculta y desvela. El mismo Francisco Palau tuvo que salvar los escollos del lenguaje simbólico que utiliza la teología para llegar por la fe y el amor al corazón mismo de la Iglesia. Iglesia Santa, dice él, 20 años hacía que te buscaba, te miraba y no te conocía, porque tú te ocultabas bajo las sombras oscuras del enigma, de los tropos, de las metáforas, y no podía yo verte sino bajo las especies de un ser para mí incomprensible. Así te miraba y así te amaba. Puesto que tantos años hacía que yo penaba por ti, ¿por qué te cubrías y escondías a mi vista? La extrañeza se convierte en clarividencia cuando él mismo experimenta místicamente la Iglesia. Entonces reconoce y adopta el lenguaje simbólico como único cauce para expresar el misterio que presiente. Se repite en los escritos palautianos, especialmente en Mis Relaciones, que la incomprensibilidad del misterio eclesial y su inefabilidad lleva inevitablemente a buscar figuras, imágenes, comparaciones, para ilustrar lo poco que puede alcanzar la inteligencia humana de este misterio. Lo explica así. Siendo tal nuestra condición sobre la tierra que no podemos percibir las cosas espirituales, celestes, visibles, eternas, sino bajo las sombras, figuras y especie de lo visible, temporal y terrestre, el Espíritu Santo en las Escrituras Sagradas nos presenta a la Iglesia tras el velo de las metáforas, entre enigmas y figuras de una ciudad, de una vid, de un jardín cerrado, de un campo, de una grey, de un cuerpo humano, y mirándola por la fe tras las sombras del humano, por figuras y especies, nos ha revelado de ella todo aquello que está al corto alcance de inteligencias que viven en carne mortal. Por su parte, el simbolismo surge de una experiencia interior y constituye una vía de acceso a los aspectos más profundos del ser. De esta forma, Francisco Palau va tejiendo la urdimbre simbólica con la que envuelve y transmite su experiencia del misterio eclesial, especialmente con la figura de la mujer como símbolo de la Iglesia. Entre otras figuras, dice él, la de una mujer nos describe las relaciones entre Cristo y los santos en el matrimonio espiritual entre Cristo y la Iglesia. Francisco Palau escribió con profusión de metáforas y símbolos para configurar en signos la sagrada hermosura que percibe en él y lo que le rodea, el susurro de lo eterno que contempla perplejo el fulgor que le dice que todo cuanto hay en él de bello es de ella, que lo habita en la noche del misterio. Porque es consciente que no penetramos el misterio desde la racionalidad,
sino desde la perplejidad del asombro. Y cito una vez más a Francisco Palau. En las bellas mañanas de la primavera, en las tardes quietas del verano, en las noches frías y heladas del invierno, dentro de las cuevas, en las noches serenas del verano, sobre las cimas de los montes, te busqué. Y no te hallé. ¿Dónde estabas entonces? Ah, estabas tan cerca y yo no lo sabía. Estabas dentro de mí mismo y yo te buscaba tan lejos. ¿Por qué no te hiciste visible? Por fin, pasados 40 años en busca de ti, te hallé. Pero te hallé porque tú me saliste al encuentro, porque tú te diste a conocer. Está claro que la vía simbólica, dominio privilegiado de la poesía y el arte, confiere a la eclesiología un calor y una concreción que le faltan a la construcción meramente racional. Por eso, la de Francisco Palau es una eclesiología mística, porque es una eclesiología desde la experiencia. Yo soy la infinita belleza que buscas. Si nos adentramos en el contenido, nos encontramos enseguida con la belleza del itinerario espiritual en el que su protagonista narra su vida en búsqueda de la cosa amada, como dice el padre Palau, a través de las bellezas que el mundo le ofrece, hasta que la amada le sale al encuentro, mostrándole la belleza auténtica que le conduce a la unión con ella en fe, esperanza y amor. Este descubrimiento vital le lleva a redimensionar su propio ser, reconociéndose como imagen y semejanza de su amada. A la vez, remontándose hasta la fuente misma de esa hermosura, se encuentra con la belleza trinitaria, cuya manifestación humanada es el rostro de Jesucristo. Así, el itinerario espiritual de Francisco Palau bien lo podemos definir como una búsqueda de la belleza. Su testimonio no deja lugar a dudas. Dice él, se hacía sentir en el corazón un vacío inmenso. Faltabas tú en él y nada podía sustituirte, le dice a la Iglesia. Ni las bellezas materiales podían llenar ni el más pequeño rincón. No conociéndote a ti, fui en pos de lo bello, lo bueno y amable que los sentidos me presentaban. Pero al adherirse a estas bellezas, el corazón hacía sentir su insuficiencia y no hacía más que aumentar la sed y el ardor del fuego del amor. Mi juventud se pasó como una sombra, sin conocerte. No obstante, en ella, reconociendo que todas las bellezas materiales no eran la que buscaba, me resolví a abandonarlas todas y fui al claustro por si acaso allí te encontraba. Podemos ver cómo la contemplación y el gozo que produce la belleza terrena se articula la transición a la contemplación y al gozo de la belleza divina. Es una experiencia mística en cuanto que lleva a saborear el misterio de la hermosura escondida en Dios. Esta articulación tiene su punto de partida en los relatos de su itinerario espiritual, donde Palau aclara cómo se realiza el paso del hecho sensible, de la belleza sensible, a la realidad divina invisible. Cuando se cuestiona dónde encontrar la belleza absoluta que no defrauda ni caduca, lo primero que hace es descartar lo que el tiempo consume y debilita. No lo considera digno de entregarle todo su corazón. Ante la atracción momentánea de la belleza material, exclama, belleza, ¿dónde estás? Belleza con mayúsculas. ¿Dónde estás? Ah, ilusión, ilusión. Sí, dijo entonces mi corazón, ilusión. Es toda una búsqueda de la belleza. En su camino de búsqueda comprende que solo el hombre interior está en condiciones de pasar
de una belleza engañosa a la auténtica. Es en la contemplación donde se le va descubriendo la naturaleza de la verdadera belleza, porque en ella, a través de las virtudes teologales, se realiza la capacidad originaria del ser humano de ver a Dios. Y dice: tú eres infinitamente bella y amable. Como veis, siempre se dirige a la Iglesia. Y yo me complazco en creer en tu belleza y beldad. Yo creo, eres tú sola el objeto de mi amor. Esto es, tú sola eres para mí digna de amor. Todas las bellezas juntas que puedan presentarse a los sentidos no son más que una sombra que se disipa a tu presencia. La experiencia de la belleza proporciona a Palau una forma de conocimiento diverso al conocimiento conceptual, racional e ideológico. Se convierte en una forma de acceder a un cierto nivel de la realidad, distinta del que normalmente se establece en la relación con el mundo exterior. Por eso vemos en el texto anterior la convicción común a todos los místicos de que existe una doble realidad. Por un lado, el de la vida externa sensorial y, por otro lado, el orden de lo interior, lo total, lo profundo, que se manifiesta en lo anterior, pero que lejos de reducirse a él, exige para ser descubierto que se vaya más allá, que se lo trascienda. Con la figura bíblica de Esther, expresa Palau la búsqueda del misterio de la Iglesia como la búsqueda de una belleza infinita, que identifica con la vida eterna, con la verdad profunda del ser a la luz de Dios y con el amor como vínculo de comunión y donación. Iglesia Santa, tú eres inmortal. Gloria a ti, hermosa Esther. Tu belleza indescriptible no pasará jamás. Eres, paloma mía, toda bella, toda, con totalidad tan entera que el tiempo no puede ni afearte, ni consumirte, ni tocarte, porque eres eterna como el mismo Dios, inmortal, imperecedera, sombra o sombra. Tú que revelas la belleza de la hija de Dios, dime, ¿eres una ilusión? Yo soy, dijo la sombra, inmortal e imperecedera, como lo es la realidad a la que me refiero. Perfección, plenitud, armonía, posesión del bien y de la gloria, participación y revelación del ser es la meta que persigue Francisco Palau y que espera encontrar y encuentra en la Iglesia por el camino de la belleza. Yo soy una figura, ahora no es Francisco Palau el que habla, es el que escribe, pero la que habla es la Iglesia. Yo soy una figura que represento la eterna belleza de Dios, comunicada al conjunto de las criaturas que constituyen su Iglesia, su pueblo escogido. La sombra quedó clarificada con la luz del sol, y en la sombra miré atento la incomparable belleza de la hija de Dios. Observé si la muerte podía atacarla por algún flanco, y vi la muerte vencida y derrotada, gimiendo a sus pies, rota su guadaña, embotadas sus flechas y sus arcos hecho trizas. Es una sombra con destellos de Pascua, hasta que nos presenta Francisco Palau, porque es consecuencia de morir al pecado y de la convicción que solo a través de un proceso de profunda kenosis nos adherimos a lo bello. Francisco Palau buscó una belleza eterna que sabía imposible aquí y ahora, y sin embargo tenía la certeza de que una realidad resplandeciente estaba al otro lado de la sombra. Por eso suspira en el encuentro cara a cara con la belleza absoluta. Mi corazón repetía la misma oración: Virgen la más bella, abre tus brazos y recibe en ellos a este miserable mortal que te ama. Ah, ¿qué hago yo sobre la tierra? ¿Cuándo veré sin velos tu rostro? Sin ti yo no vivo, sino que muero. Por eso la belleza de las cosas creadas no puede saciarle y suscita esa profunda nostalgia de Dios
que un enamorado de la belleza como Francisco Palau ha sabido interpretar de manera inigualable con palabras que nos recuerdan a San Agustín. Mi corazón amaba lo infinitamente bello, pero de esta belleza no tenía más que una idea confusa. Estabas tan cerca y yo no lo sabía. Estabas dentro de mí mismo y yo te buscaba tan lejos. La belleza de otra manera expresada, pero también la belleza de las cosas pequeñas, del día a día. La belleza trinitaria, origen de la belleza de la Iglesia. En mis relaciones alude a la Trinidad o a Dios Trino siempre en relación con la Iglesia. En el primer caso lo hace en el contexto de sus dos profesiones de fe eclesiales más amplias. Así, en el artículo 8 del Credo, que formula el 17 de febrero de 1866, dice: la Trinidad ha impreso en ella su imagen, en la Iglesia, y es bella como Dios, amable como la divinidad. En el último artículo del segundo credo, el 28 de marzo, un año después, 1867, hace un compendio trinitario de la Iglesia. Es el Espíritu Santo, persona de la tercera de la Trinidad, que te da vida, movimiento, virtud, gracia y gloria. Eres una inteligencia y esta está en tu cabeza, que es Cristo, Hijo de Dios vivo, y hombre, Hijo de María Virgen. Y con el Hijo y el Espíritu Santo está el Padre como principio de donde proceden los dos. En ti, contigo y por ti, Iglesia, obra Dios trino y uno, y fuera de ti no hay salvación, vida ni felicidad. Como Epifanía de la Trinidad estamos llamados a mostrar al mundo el verdadero rostro del Dios comunión, de donde brota también su esencia misionera. Pone en boca de la Iglesia estas palabras: yo te he revelado, descubierto y manifestado a mi hija muy amada, es el Padre eterno, y ella se ha revelado a ti, para que hagas de su belleza la descripción y para que escribiendo y predicando de ella la conozca el mundo. Y esto Francisco Palau se lo toma como su misión. La identidad de la Iglesia es la comunión trinitaria. Para Francisco Palau, la existencia de la Iglesia es incomprensible y se desvirtúa por completo si se la separa del contexto trinitario que está en el origen mismo de su existencia y que es la explicación última y definitiva de su hermosura. A partir de la vida trinitaria reflejada en la Iglesia, emerge la mística comunional que configura la espiritualidad de Francisco Palau. Comunión en la que resplandece la belleza de la Iglesia. Ella existe y se realiza en referencia absoluta a Dios y los prójimos y se manifiesta como fraternidad universal. La hermosura de la comunión trinitaria en la vida de la Iglesia. La comunión que se produce por las virtudes teologales entre la Iglesia y cada uno de sus miembros, cada uno de nosotros, reproduce la imagen trinitaria y Dios, viendo en ellos su propia belleza, los enriquece a los dos cuanto compete a cada uno. Al esposo le da en dote fe, esperanza y caridad, y la esposa, en correspondencia a la fe del viador, le comunica la visión y, en razón de la esperanza y de la caridad, la posesión y fruición de todos los goces celestes, y así, ricos cuanto corresponde a tales amantes, los presenta semejantes así en el día de las bodas. Así Dios se recrea en la Iglesia y contempla en ella su propia belleza, la Iglesia como espejo de Dios trino. Para que esto sea posible,
comunica a los escogidos sus infinitas perfecciones. Estas perfecciones y atributos de Dios, comunicadas a toda la congregación de los santos del cielo y justos de la tierra, que es la Iglesia, forman en ellos la imagen viva de Dios Trino y Uno. Son otra vez palabras de Francisco Palau. La Iglesia, estructurada sobre la ejemplaridad trinitaria, ilumina el contenido de la comunión y sus repercusiones para la existencia cristiana. En la medida en que la comunidad vive y obra de acuerdo con su origen trinitario, se manifiesta la imagen del Dios Trinidad que la habita. Si Palau insiste tanto en la imagen de perfección y belleza de la Iglesia, borrando a veces casi todos los rasgos que enturbian esta sinergia de comunión, no es tanto por una idealización de la comunidad cristiana como por su intención de hacer una descripción arquetípica y ejemplar de la armonía y belleza sustancial de la Iglesia, a fin de que ella pueda cumplir su misión de dar testimonio en un mundo fragmentado y dividido. La belleza de Dios se hace visible en la humanidad de Cristo, cabeza de la Iglesia. Vi la Iglesia Santa, dice Francisco Palau. En Cristo, su cabeza, contemplé su inmensa e incomparable belleza y en las fisonomías la cara e imagen del mismo Dios. Qué bella eres, decíale mi corazón en arrebatos de amor. Que eres pura, oh Virgen amada, que eres amable. Para Palau, la humanidad de Jesucristo, la obra más perfecta salida de las manos de Dios, sumerge en su vida todo lo que le rodea, porque todo existe en Él y Él en todo. Jesucristo es la plenitud de lo divino en lo humano y la recapitulación en su humanidad de toda la creación. La humanidad de nuestro Señor Jesucristo, dice Palau, es el cuerpo más noble de todos, con tal excelencia que reúne el solo en sí toda la perfección corporal del sol, de las estrellas y de todos los cuerpos celestes juntos. Y por esta razón le compete ocupar el centro de toda la materia creada, recibiendo esta su claridad, su luz, toda su nobleza y preciosidad de su humanidad. Como el autor de la carta a los colosenses, en su himno cristológico, aquí Francisco Palau afirma que el mundo es bueno no solo por ser obra de Dios, sino por ser expresión de su sabiduría que se hace visible en la humanidad de Jesucristo. Según Palau, la creación entera recibe su claridad, su luz, toda su nobleza y preciosidad de la humanidad de Cristo, ya que Él existe antes de todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. En Cristo aparece la belleza de la verdad, la belleza de Dios mismo que atrae hacia sí y que hace ir al encuentro del amor que nos convoca. En su humanidad sagrada tiene la figura más acabada y perfecta posible. Es bello como Dios. En la fisonomía de su rostro brilla y refleja la belleza suma que es Dios. En cuanto hombre reúne toda la belleza de los hombres y como Dios es el bien sumo, es el ser supremo infinitamente amable. Jesús es vuestra cosa amada. En la famosa pregunta ¿nos salvará la belleza? De Dostoyevsky, él se refiere a la belleza redentora de Cristo, belleza paradójica que no es ajena a la experiencia del dolor y que Francisco Palau la interpreta en el cuerpo de Cristo. Mírale en este cuerpo que es su Iglesia, llagado y crucificado, indigente, perseguido, despreciado y burlado. Y bajo esta consideración, ofrécete a cuidarle y prestarle aquellos servicios que estén en tu mano. Porque el sufrimiento, el dolor y la muerte no tienen la última palabra. Francisco Palau insiste en la supremacía total
de Cristo glorificado, que con su presencia plena y definitiva llena todo el universo y es factor de integración, vida y crecimiento. Descubrir la belleza de María como tipo perfecto de la Iglesia. Al relatar sus relaciones con la Iglesia, Francisco Palau reserva un lugar sobresaliente a María como no podía ser menos. Siendo la Iglesia, nos dice, un objeto en parte incomprensible al hombre viador, necesitando éste de formas y especies visibles para conocer su cosa amada, la Iglesia, Dios, en su sabia providencia, ordenó presentarle una mujer perfecta para que en ella la contemplara, un tipo acabado en cuyo cuerpo viera el de su amada. Tal es María. A lo largo de mis relaciones mantiene esta afirmación repetida con distintas expresiones. María es el tipo más acabado para representarnos la Iglesia Santa, porque solo María, Madre de Dios, fue Virgen y Madre, y en estas perfecciones es la sola que nos figura la pureza, virginidad y maternidad de la Iglesia. En mí, le dice María, verás una mujer toda pura, siempre virgen. Verás en mí una virgen, obra perfecta y acabada de la mano del Omnipotente. Y esa misma luz, elevándote más arriba, te descubrirá en mí y por mí otra virgen, la Iglesia, sin ninguna comparación más bella que yo, que es la congregación de los santos bajo Cristo su cabeza. Esto es la Iglesia Santa. Francisco Palau siempre asocia la claridad y el resplandor con la hermosura que a la vez nos descubre su profundo sentido pascual. Yo te felicito en unión con toda la Iglesia militante, oh María, Madre de Dios, por haberte el Señor formado tan bella, tan pura, tan perfecta cual convenía a la que había sido destinada para ser para el hombre mísero viador un tipo acabado y una figura donde viera bajo el velo del enigma a la Iglesia Santa. Nos dice, yo te felicito porque Dios te ha hecho perfecta para ser la Madre de Dios. No, yo te felicito porque Dios te ha hecho perfecta para ser el tipo, el modelo de la Iglesia. Desde un principio, la grandeza de María está asociada a la obra de la redención en Francisco Palau. De todo ello derivará después la eficacia de su intervención en la misión de la Iglesia. María está implicada dinámicamente acompañando la andadura y la vivencia eclesial del cristiano, porque, dice Palau, así como por Cristo vamos al Padre, por María nuestro corazón eleva las llamas de su amor hacia su cosa amada, que es la Iglesia. Dirá, a la fe, a la esperanza y a la caridad de María debemos nuestra salvación. También en mis relaciones aparece el ser humano como belleza reflejada, como imagen de Dios. Yo veo en ti la figura, las fisonomías y la imagen de Dios trino y uno. Eres amable cuanto lo es Dios, eres bello y hermoso como Dios, porque esa belleza no es más que la de Dios mismo, impresa en el hombre y comunicada a la criatura. Lo que hace digno de amor al amante es ser imagen de Dios. Esa imagen permanece indeleble a pesar de las miserias humanas. Le dice Palau a la Iglesia, en diálogo con la Iglesia, tú eres infinitamente bella y amable, y yo me complazco en creer en tu belleza y beldad. No obstante, estas mis creencias, debo confesarte que dudo de tu amor para conmigo, y la causa de mis dudas está no en ti, sino en mí. Y le contesta a la Iglesia, dices verdad, que mi corazón no puede amar sino lo que es infinitamente amable, y es tal lo que es infinitamente bello. Yo veo en ti la figura, la fisonomía y la imagen de Dios trino y uno. Eres amable cuanto lo es Dios, eres bello y hermoso como Dios, porque esa belleza
no es más que la de Dios mismo, impresa en el hombre y comunicada a la criatura. Para Francisco Palau, cada persona lleva en sí el rastro de la belleza divina, no como individuo aislado, sino como miembro del Cristo total, en el que se realiza la más sublime comunión de Dios mismo con toda la humanidad en presencia continua. Solo la fe hace posible esta misteriosa realidad. También el libro de Mis Relaciones nos habla de la belleza de la creación, como comunión entre la criatura y el Creador. La creación contemplada en Mis Relaciones, que Palau ve, oye, siente, con la que dialoga y en la que se vuelca su interioridad, está llena de belleza y de misterio. La mayoría de sus diálogos con la Iglesia se entablan o representan en el marco de montañas, cuevas, bosques y desiertos. La describe como siempre bella, siempre inocente, siempre agradable a los ojos de su autor, otras veces sobrecogedora y temible. En todo momento una llamada y una invitación a la adoración. En uno de sus textos, tiene muchísimos textos sobre la belleza de la creación. La naturaleza, con voz dulce y elocuente, decía: adoremos al Criador, a Dios, autor de nuestro ser. Y yo, uniéndome a ella, me postré ante la cruz del Salvador, que cuanto más tosca y rústica, más anunciaba su virtud y su fuerza. Y es que en el estremecimiento amoroso que nos provoca la belleza, presentimos el reclamo de otro mundo, un toque que nos alerta, nos aviva y nos salva de la vulgaridad. Y, paradójicamente, nos lleva a encontrar la belleza escondida en la tosquedad de la cruz. Las espesuras de los bosques y la soledad de los desiertos, las cumbres iluminadas por el sol o ceñidas de impenetrables velos de niebla, el reflejo misterioso de la luna sobre los montes, le hacía presente la belleza infinita de su Creador. Todo esto son expresiones de Palau. Mientras exteriormente la belleza natural de la creación llamaba la atención de los sentidos, otra belleza invisible solicitaba los afectos del corazón. Vemos claramente en este texto cómo hay una interiorización de la belleza de lo creado, que es para Francisco Palau un camino de unión con el Creador. Así pues, Palau experimenta que la naturaleza no es solo lo que aparenta, sino más allá de la mera contemplación estética placentera de lo que no rebasa la medida del hombre, está la intuición oscura y sobrecogedora de lo sagrado, grandioso, que impresiona por lo que deja entrever cuando se le contempla más que por lo que muestra. Finalmente, afirma que la naturaleza es la imagen de la gloria, esplendor de la divinidad de Dios, como se manifiesta en el misterio pascual. En definitiva, una invitación a gustar la vida y a soñar con el futuro. La contemplación de la belleza de la Iglesia se transforma en necesidad misionera. Especialmente se siente urgido a dar a conocer la belleza que le ha sido revelada. Escribe poniendo estas palabras en boca de Dios Padre: yo te he revelado, descubierto y manifestado a mi hija muy amada, y ella se ha revelado a ti y te la ha dado por hija, y mi hijo te la ha dado por esposa, para que hagas de su belleza la descripción, y para que escribiendo y predicando de ella la conozca el mundo, la ame y deje de odiarla y perseguirla. Llega ya el tiempo en que la Iglesia ha de revelarse y darse a conocer al mundo, y los hombres la verán y la amarán. Responderá a esta invitación con absoluto convencimiento. Mi misión se reduce a anunciar a los pueblos que tú eres, Iglesia, infinitamente bella y amable,
y a predicarles que te amen. Amor a Dios, amor a los prójimos. Este es el objeto de mi misión. Y tú eres los prójimos formando en Dios una sola cosa. Marcha, dijo, yo te envío. La belleza es el amor realizado. La belleza es condición de amor. Así, para la belleza, todo tiende a la unidad mediante el amor, dice Barsotti. Para Francisco Palau, la experiencia de la belleza de la Iglesia se hace urgencia, pasión y servicio incansable a los hermanos. Recibió el encargo de comprometerse con los seres humanos para liberarlo de todo aquello que desfigura en ellos la dignidad de hijos de Dios. Vete, yo te envío, escuchaba una y otra vez de la Iglesia. Del claustro y la soledad, de cuevas y montañas, vuelve a los caminos del mundo para continuar sirviendo al reino de Dios, a la Iglesia su amada. Le dice Palau a la Iglesia: ¿quieres? Déjame solitario en el desierto y salvo de la solicitud y cuidado de los otros. Viviré solo para ti. Y la Iglesia le responde: es un error. ¿Crees que es olvidarme, tomar cuidado e interés en el ganado confiado a mi amor? Obras son amores y no buenas razones. A mí me hallarás solitaria en los claustros, desiertos y ermitas, y pastora en medio de los pueblos, peregrina en los caminos, y toda, en todos y en todas partes donde la caridad ejerce sus actos y funciones. La búsqueda de la belleza divina le lleva al compromiso serio en favor de la restauración de la belleza de Dios en los seres humanos, sus imágenes, sometidos en tantas ocasiones a terribles desfiguraciones. La búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a velar por la imagen divina deformada en los rostros de tantos hermanos y hermanas, rostros desfigurados por el hambre, rostros desilusionados por promesas políticas, rostros humillados de quien ve despreciada su propia cultura, rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada, rostros angustiados de menores, rostros de mujeres ofendidas y humilladas, rostros cansados de migrantes que no encuentran digna acogida, rostros de ancianos sin la más mínima condiciones para una vida digna, nos dice Vita Consecrata en su número 75. Para Francisco Palau, este es el camino que hay que seguir. Su espíritu, forjado en largas soledades en la contemplación de la amada, siente la necesidad cada vez más acuciante de entregarse sin medida al prójimo. Esta urgencia le hace poner en boca de Esther estas palabras firmes: no me mires, no te detengas en amores, porque no me verás. Su proyecto de vida de entrega a la Iglesia está claro y puesto en marcha. Ha dado en distintos momentos de su vida pruebas de su amor, de su obediencia, de su fidelidad, de su firmeza, de su perseverancia y de su lealtad para con ella. Ahora, ésta le urge a centrarse en las necesidades de la Iglesia peregrina en la tierra y lo invita a cuidarla como un padre cuida a su hija amada. Y con esto concluimos. En este mundo desordenado y roto, confuso y desesperanzado, hacen falta maestros y profetas como Francisco Palau, que vengan a decirnos con la vida que la belleza auténtica hay que buscarla dentro del corazón del hombre. Maestros del espíritu, profetas de la comunión y del encuentro, que vengan a gritar con hechos de vida y gestos de libertad, de justicia, de caridad,
que Dios Trinidad habita dentro y que es bello en sí, con esa novedad que tiene la frescura de la creación, la intensidad absoluta del que hace nuevas todas las cosas. Que la Iglesia y cada persona que vive en comunión con ella es espejo de su hermosura, siendo para los demás testigos del amor. Porque solo podemos ser creíbles en nuestro anuncio de la buena noticia si nuestra vida logra manifestar también la belleza de lo gratuito, de lo bueno que existe a nuestro alrededor. Que nos ayude el beato Francisco Palau a forjar corazones en búsqueda de la belleza y de la verdad y experimentar como él, en la hondura del misterio de comunión, la belleza que no conoce el ocaso. Que nos dé su capacidad de convertir la vida de cada día, con sus oscuridades, sinsabores y dificultades, en bella, buena y verdadera para nosotros y los que nos rodean. Muchas gracias. Bueno, después de escucharte, Lola, creo que no hay nada que añadir. Hay mucho que añadir. Bueno, nos ha dado un paseo muy gratificante por el libro de Mis Relaciones y creo que una invitación a leerlo desde distintas perspectivas, y una es esta de la belleza, en la que vamos ya desde ayer escuchando que la belleza no es estática, que la belleza no es una cosa poco dinámica, sino todo lo contrario. La belleza nos pone en dinamismo para encontrarnos con el Dios que nos ama, para contemplar lo que tenemos alrededor, bello y no tan bello, y para comprometernos en ello. Creo que es la gran invitación cuanto iba escuchando a lo largo de la conferencia. Entonces, gracias por esa invitación, Lola. Una vez más, siempre el encuentro con el Padre Palau, y en este caso con Mis Relaciones, nos abre a nuevas perspectivas. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta o aclaración o sugerencia, pues abrimos el diálogo. Lola. ¿Está ligado? Sí. Lola, antes de más, gracias por esta maravillosa ponencia. Y ahora te pregunto, porque es a mí lo que me parece, a ver si también estás de acuerdo, que el Papa Francisco, ahora cuando nos coloca este desafío del camino sinodal de este sínodo, será para que nos demos cuenta que hay que buscar esta belleza de la Iglesia, que es el caminar juntos. Por supuesto, es uno de los objetivos, ¿no? Y sabemos cuánto ha hablado el Papa sobre la belleza. Los últimos papas, todos. Después, cuando el año que viene tengáis el libro de este año en las manos, hay muchísimas notas a pie de página que, claro, no se pueden citar todas en la conferencia. Y ahí tenéis todas las citas de todos los papas que han ido hablando de la belleza, ¿no? Y que tiene mucha conexión con lo que dice Palau.
Muchas gracias, Lola, por tu conferencia. El Padre Palau es un gran místico. Y a mí una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención es esa capacidad de los místicos de sacar algo bello de experiencias negativas, de experiencias de dolor, de experiencias de crisis. En los místicos carmelitas, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, el Padre Palau le tocó una situación muy difícil, a él le vivió y fue capaz de ver y descubrir esa belleza de la iglesia que tú de una forma magistral nos has presentado. En este caso, en nuestros tiempos en que en los medios de comunicación, en la realidad humana de la iglesia, se nos presenta tanto la fealdad de la iglesia, ¿cómo, mi pregunta es de qué forma concreta el Padre Palau se convierte en un profeta, que ya nos lo has dicho con todos estos elementos, y cuál sería la forma de presentarlo, que sus escritos tengan relevancia en esta realidad de iglesia en la que pareciera todo es negativo, todo es feo, todo es pecado, todo es infidelidad, y de pronto esta figura que aparece, que vivió en una situación tan difícil, a decir, la iglesia es bella, ¿no? Pues precisamente conociéndolo, ¿no? Yo creo que sí, que el Padre Palau es un profeta para hoy, que no conocemos y que precisamente, sobre todo a los que somos de su familia, tenemos que empeñarnos en dar a conocer su mensaje, porque es un mensaje para la iglesia de hoy y para el mundo, para la sociedad de hoy, y que está precisamente presentando la forma de penetrar en la realidad bella que se puede encontrar en toda esa negatividad que superficialmente vemos, ¿no? La forma, pero eso ya cada uno tiene. La primera forma es profundizando y conociéndolo. Si no lo conocemos, si no conocemos un mensaje, es imposible de darlo, de nosotros difundirlo. Entonces, lo primero es leerlo, profundizarlo, darlo a conocer en cada círculo, ver cómo puede hacerlo. Nosotros, por ejemplo, como carmelitas misioneras, como Carmelo Misionero Seglar, ya ponemos nuestros medios. Ya estamos haciendo pues un camino grande, ¿no? de conocimiento del Padre Palau y de su mensaje. Pues también en otros medios, los carmelitas, sus hermanos, pues también que él se sintió tan carmelita toda la vida, pues ver cómo pueden hacerlo, tratarlo un poquito más, estudiarlo un poquito más, conocerlo un poco más, leer sus obras, darlo a conocer pues en los noviciados, en la formación, y después ya pues a eso nos puede ayudar a ver qué podemos hacer, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta.